Buenos días, ¿cómo están? Me alegro verlos a todos. El domingo tuvimos nuestro día de bautismos, paseo, ¿verdad? Y todo lo demás. Fue un buen tiempo. No hay video para eso, ¿verdad? Ah, no. Bueno, me los pillé. ¿Ven? Vamos a hacer cambios. Pero fue un buen tiempo juntos y gracias al Señor por todos los que pudieron llegar, los niños que se bautizaron, los jóvenes, adultos, todos los que se bautizaron. Fue un buen tiempo poder compartir. Y hoy día vamos a continuar con nuestro estudio de Mateo. Vamos a volver a nuestro capítulo 16, donde estamos, y vamos a después a compartir la comunión. Sean todos bienvenidos los que nos visitan por primera vez. En Calvary Cell le damos la bienvenida. Siempre es una bendición el poder recibirle ya y a escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Si alguien necesita Biblia, puede levantar la mano y ahí le pueden alcanzar una de las que quedan ahí de papel. Así que no tenga vergüenza, levante la mano. Si hoy día no trajo Biblia, ahí le podemos facilitar una. Capítulo 16, vamos a continuar con nuestro estudio. Aquí en esta sección del capítulo 16, en donde estamos de Mateo, en el contexto en el que estamos aquí, se refiere a Jesús. Este es el contexto. El contexto aquí no es Pedro, el contexto es Jesús. Este es el enfoque. De hecho, el tema aquí, la discusión que estaban llevando en este momento aquí entre los discípulos y la pregunta que Jesús le hace a ellos es ¿a quién o quién piensan ellos que es Jesús? ¿Qué cree la gente? Y luego ¿quién es Jesús? Entonces, el tema central aquí siempre es Jesús. Y eso es algo importante para nosotros porque eso nos ayuda a tener el contexto de lo que estamos estudiando. Y es en este contexto en el que vamos a mirar ciertos pasajes que nos pueden ayudar a entender un poco más acerca de lo que el Señor Jesús quiso decir en este pasaje. Vamos a leer ahí del versículo, hoy día ya lo leímos al principio, versículo 13, vamos a retomar todo ahí el contexto para luego comenzar ahí a comentar acerca del verso 19. Viniendo Jesús, verso 13, a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa es la pregunta. De eso parte todo esto. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Esa es la pregunta clave. Esta es la pregunta más importante de estas dos preguntas que están aquí. Uno es lo que dice la gente, pero Jesús siempre pregunta directamente a cada uno, personal. Las preguntas que el Señor nos hace siempre son personales. No es qué están haciendo ellos, o qué están haciendo aquí, o qué piensan ellos, o qué creen ellos. No, tú. Siempre es personal. Y eso nos ayuda obviamente a tener una claridad con respecto a lo que hay en nuestro corazón, a examinarnos a nosotros mismos. ¿Ya? Juzgar menos y examinarnos nosotros. Eso yo creo que es importante. Y aquí el Señor les pregunta a ellos quién dicen que yo soy, ya miramos eso. Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la respuesta que Pedro recibió del Señor. Fíjense en el verso 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado, dichoso, feliz, eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta es una revelación directamente de Dios al apóstol, para que pudiera él dar esta respuesta. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Y el Señor le dice, sí, esto no te lo reveló nadie. No es tu mente, no es tu razonamiento, no es lo que la gente dice, sino Dios mismo te dio esta revelación. Acuérdense, las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. No podemos de otra manera. Dios no va a hacerse vida en ninguna persona
que no realmente escuche el testimonio de Dios en su corazón. Por eso el Espíritu Santo vino a convencer al mundo, dice, de pecado. Esta es la obra que hace el Espíritu Santo. Nosotros no podemos convencer a nadie. Podemos tener argumentos válidos, sólidos, fuertes, pero al fin usted los puede dar, esgrimir como ustedes quieran y hablar con cualquier persona, pero el que convence es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que usa lo que usted conoce para que la otra persona pueda recibir. Y Dios es el que abre el corazón, la mente de esta gente. Esta gente tiene que abrir su corazón, pero ese corazón está cerrado. Y Dios trabaja por medio de su Espíritu en la vida de las personas. Entonces a veces nosotros podemos tener muy buenas intenciones, pero recuerde, es el Señor el que cambia. Es la palabra de Dios la que nos limpia, la palabra de Dios es la que nos transforma. Entonces el Señor le dice a Pedro, muy bien Pedro, esto no te lo reveló nadie. Y luego dice el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, Petros, piedra pequeña, sobre esta roca, y aquí esa palabra es Petra, una roca, una masa rocosa gigante, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí es donde nos quedamos las semanas pasadas, o hace 15 días, y hablamos un poco acerca de esta confesión, ¿ya?, que Pedro está haciendo. Y sobre esa confesión que Cristo es el Mesías, es que va la iglesia a ser edificada. Y esto es lo que está diciendo aquí. Es la confesión de Pedro, el lugar de Pedro mismo. Ahora sí, Pedro ocupa un lugar importante y vamos a ver eso ahora. Pero la iglesia no está construida bajo el fundamento de Pedro, sino Cristo, después los apóstoles, y de ahí viene el asunto hacia arriba. No al revés, porque es la iglesia de Dios. Él la compró con su sangre, dice. Él derramó su sangre por esto. Entonces dice aquí, y ahora entramos al versículo donde nos quedamos, versículo 19, fíjense, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Ustedes han escuchado que Pedro es el que tiene las llaves? ¿No? Y a veces cuando se hacen imágenes y a Pedro con un manojo de llaves, bueno, obviamente pareciera ser que de aquí es donde se toma esto. Pero vamos a entender un poco a qué se refiere de tener las llaves. ¿A qué se está refiriendo el Señor con esto? Dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Contexto, a Pedro es el que el Señor le está diciendo esto. Y eso debemos tenerlo siempre en cuenta. Es a Pedro. Más adelante el Señor se lo va a decir a todos los discípulos en el capítulo 18, pero en otro contexto, en disciplina. Por eso es importante cuando uno estudia la Biblia, tiene que ir mirando el contexto de qué está hablando el Señor. Bueno, aquí la revelación que el Señor le da a Pedro, Pedro dice, tú eres el Cristo, y luego ahora el Señor le dice a Pedro, ¿ya?, que Él le va a dar a él las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, cuando usted estudia la Biblia y lee el Nuevo Testamento, usted no escucha que los discípulos anduvieran atando, desatando. Usted no lo lee eso. Te desato, desato. No. Aquí el Señor le está enseñando un principio. Aquí está hablando de autoridad. Y esto es lo que el Señor le dice aquí a Pedro. Pedro, tú vas a ser de aquí en adelante este mayordomo de esta revelación. Tú vas a llevar el mensaje de fe a los judíos y a los gentiles. Y esto es lo que el Señor está haciendo aquí. Las llaves del reino, nosotros estudiamos eso, tiene que ver con eso. Una persona que era un mayordomo. Cuando vamos al libro de Isaías, en el capítulo 22, ahí habla de un hombre llamado Eliakim. Eliakim es un hombre que tenía las llaves, ¿ya?, de la casa de David. Él era el que tenía las llaves. ¿Y qué significaba esto? Bueno, él abría para que la gente entrara y él cerraba para, obviamente, cuando la gente salía. Y tenía la administración de toda la casa. Entonces, lo que el Señor le está diciendo aquí a Pedro es sencillamente esto. Tú vas a ser el administrador.
tú vas a tener esa oportunidad de ser ese administrador, de abrir y cerrar. ¿De qué manera? Llevando el mensaje, enseñando la palabra, predicando el evangelio. Y cuando predique el evangelio, no es que Pedro le perdona pecados, les limpia de pecado, no. Sencillamente Pedro lo que va a hacer es entregar el mensaje. Se abre el reino cuando la gente se arrepiente. Es lo que hace. Se cierra el reino cuando la gente rechaza. Pero no es algo que Pedro haga, sino que es la respuesta al mensaje. Pedro lo que tenía que hacer es eso. Tiene la oportunidad de abrir, llegó el mensaje, vamos a ver eso en muchos pasajes del libro de Hechos, pero también había gente que se cerraba a ese mensaje. Entonces aquí el Señor le está dando a este hombre esta autoridad, el administrador, de abrir y cerrar las puertas. Entonces Pedro es este mayordomo del reino. ¿Cuándo comenzó Pedro a abrir las puertas? Hechos capítulo 2. Cuando usted lee Hechos capítulo 2, el primer mensaje del apóstol. ¿Se acuerdan de Pentecostés? Cayó el Espíritu Santo y todo lo demás. La gente estaba maravillada de lo que estaba ocurriendo y Pedro se levantó y predicó el mensaje. Y la gente dijo, compungida por el Espíritu Santo, ¿qué haremos? Y Pedro les dice esto: yo te perdono. No. Dice, arrepiéntense, crean en Cristo y bautícense. Eso es lo que él estaba haciendo. ¿Cuántas personas fueron salvas ahí? Dice que más de 3,000 personas en el primer sermón aquí. Entonces Pedro usaba el mensaje. Dios permitió que Pedro tuviera el mensaje y entregara el mensaje y la gente respondía a ese mensaje. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos nosotros tenemos el mensaje. Todos hemos recibido el evangelio. Todos nosotros podemos proclamar el evangelio. Y la gente va a responder, ya sea para aceptar o para rechazar. Cuando acepta a esta gente, lo único que usted está haciendo es sencillamente confirmando algo que ya estaba confirmado en los cielos. Ya se sabía. Y cuando pasa algo diferente, bueno, es lo mismo. Ni más ni menos. En el capítulo 10 del libro de Hechos, el apóstol Pedro también hablando ahí en la casa de Cornelio. La referencia al apóstol Pedro en los primeros capítulos del libro de Hechos es importante, desde el capítulo 1 al 15. Y se menciona en muchas ocasiones, más de 50 veces se menciona a Pedro. Y todo lo que se menciona a Pedro es en referencia a la autoridad que Dios le había dado de proclamar el evangelio. Pedro no era perfecto, obviamente, y vamos a ver eso ahora en un momento. Pero Dios le da a él estas llaves, le da a él esta mayordomía. Ahora, cuando usted lee en 1 Corintios capítulo 4, el apóstol Pablo dice que Dios quiere que seamos fieles administradores del evangelio, de la gracia de Dios. Todos. Debemos ser fieles administradores. Así como lo era el apóstol Pedro, debemos serlo también nosotros. Entonces, él tenía eso, usted lo tiene. Usted predica el mensaje y la gente puede y va a responder a ese mensaje. Y eso es lo que todos nosotros como cristianos debemos hacer. Ahora, en el versículo aquí también nos dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares ya en la tierra será desatado en los cielos. La palabra aquí, atar, habla de restringir, habla de sujetar, habla de atar. Esta es la idea. Y la palabra desatar habla de eso, de liberar. Liberar a alguien aquí. Entonces, esta referencia, esta frase atar y desatar, era con la idea de permitir o prohibir. Ahora, el punto aquí es, ¿con qué fundamento? ¿Cómo yo puedo prohibir o permitir algo? ¿En función de qué? ¿De qué norma? ¿De qué regla? Bueno, la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor le está diciendo aquí. Que él tenía, y los judíos, ya los maestros, estos fariseos y ellos que enseñaban la ley, ellos prohibían, ¿ya?, o permitían de acuerdo a lo que la ley decía. Y esto es lo que el Señor le está diciendo. ¿De acuerdo a qué? Bueno, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice.
Usted lo permite, ¿ya? O lo prohíbe, pero no es porque a usted se le ocurrió, sino porque la Biblia permite o prohíbe. Cuando a mí se me ocurre algo, yo comienzo a poner una norma, una regla sobre eso, que no está fundada en la palabra, eso es legalismo. Y eso obviamente no es lo que Dios nos mandó a hacer. Entonces siempre la pregunta que usted debe hacerse, bueno, ¿qué dice la Biblia con respecto a tal cosa? ¿La prohíbe? ¿La permite? ¿O sencillamente nos deja que cada uno tomemos la decisión con respecto a algunas cosas que no necesariamente están claramente definidas en la palabra de Dios? Pero cuando la palabra de Dios habla claramente, bueno, usted debe hablar claramente aquí. Entonces, fíjense, el apóstol aquí tenía esta autoridad para prohibir o también para poder permitir que se hiciera tal o cual cosa. Otra vez, a veces esta gente, ciertos cristianos usan esta referencia para hablar de que yo puedo atar a Satanás. Aquí no está hablando de eso. No es el contexto de esto. De hecho, no hay ningún pasaje en la Escritura que hable de eso. Más bien, si usted ata a Satanás, tenemos un problema, porque Satanás quiere. Pero hay gente, yo lo até a Satanás, y si lo ató con una cuerda muy larga, porque hace lo que quiere todavía. Pero el asunto es el asunto es que no es en referencia a esto. No es en referencia a estas actividades que van en contra del Evangelio, en contra de los cristianos. Sí, nosotros podemos resistir al diablo, es lo que la Biblia dice. Si usted estuvo el jueves, escuchó el estudio, que hablamos acerca de Satanás. Y que nuestro llamado es a resistir al diablo. Saber que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Saber que nuestras armas, ¿ya?, de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales. Entonces aquí el punto tiene que ver con lo que dice la palabra de Dios. Entonces usted me pregunta, pastor, ¿puedo hacer tal cosa? Entonces la pregunta es, ¿quiere mi opinión o quiere ver lo que dice la Biblia? Porque mi opinión, ustedes ya saben cuánto vale. Lo que vale es lo que dice la Biblia. Y mi opinión puede ser muy honesta, mi opinión a lo mejor puede ser con muy buena intención, pero no es suficiente. Tenemos que tener un fundamento que nos dé a nosotros la autoridad. Y la única que tiene esa autoridad de una palabra inspirada, sin error, que no conduce al error, que no contiene error, es la palabra de Dios. Entonces ahí nosotros podemos entender, bueno, qué se prohíbe, qué no se prohíbe. Bueno, aquí el Señor le está diciendo a este hombre, esto es lo que tú vas a hacer. Nunca en ninguna parte el Señor le está diciendo a Pedro que debe ser o que va a ser el Papa. Ya lo dijimos eso. ¿Ya? Pero le está dando una gran responsabilidad. ¿Ya? Como dice el tío de Spider-Man. Un gran poder, una gran responsabilidad. Bueno, Dios nos da a nosotros poder y nos da una responsabilidad para usarlo. Y la mejor manera de poder aprender a usarlo es conociendo lo que dice la Escritura. No con lo que yo siento. Usted puede sentir y yo puedo sentir todo lo que quiera. Y no está mal. El problema es cuando yo decido o tomo decisiones o aconsejo en función de lo que siento. Y no en función de la palabra eterna de Dios. Ahí es donde está el riesgo. Entonces, esta atar y desatar, usted lo ve en el capítulo 18, versículo 1 de Mateo, y luego en el capítulo 20, en el versículo 23. Todo dentro de el contexto de disciplina y también dentro del contexto de autoridad para proclamar el mensaje. Vean lo que dice en la Biblia ampliada este versículo, cómo lo traducen. Dice, todo lo que ates, prohíbas, declare impropio o ilegal en la tierra, ya habrá sido atado en el cielo. O sea, ya hay algo que Dios ya nos ha dicho, esto no está bien. ¿Dónde está? En la palabra de Dios. No es algo que, bueno, ¿qué dijo Dios? Bueno, a nosotros nos gusta, ¿qué hizo Jesús? Siempre nos preguntamos eso. Está mal hecha la pregunta.
Porque el preguntar qué hizo Jesús es abrir a una amplia gama de especulaciones. Usted siempre tiene que ir, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué? No es qué habría hecho Jesús. No, ¿qué hizo? De ahí está. ¿De dónde está? Bueno, en la Biblia, en la palabra de Dios, en los evangelios, cómo Dios actúa. No es un asunto, bueno, ¿qué habría hecho el Señor? Bueno, vaya a la Biblia, a ver qué es lo que Él hizo. Entonces aquí dice, todo lo que hace aquí, todo lo que prohíbas, todo lo que le quedares impropio o ilegal en la tierra, ya habrá sido atado en el cielo. Y todo lo que desates, permitas, declares lícito en la tierra, ya habrá sido desatado en el cielo. Entonces, no es que se está construyendo una verdad. La verdad ya está. Y es la palabra de Dios, la revelación de Dios. No es mi verdad, no es tu verdad, no, es la verdad de Dios declarada aquí. Por eso hoy día estamos a veces, es tu verdad, es todo subjetivo, ya no hay valores morales ya, sino que todo es tu verdad. Yo veo esa pared roja y usted como la ve blanca, bueno, es tu verdad, pero mi verdad yo lo veo, aunque sea blanca, yo la veo roja. En realidad casi no la veo, pero el asunto es ese, que tenemos ese gran problema. Entonces, ¿dónde encontramos estos principios y valores objetivos, verdades? Bueno, en la palabra de Dios. Por eso el que hable, dice, habla conforme a la palabra de Dios, dice el apóstol Pedro después más adelante. Entonces es importante ver que el Señor le está dando esta gran responsabilidad a Pedro. Y a Pedro se le dice, debes tener en cuenta que hay cosas que puedes permitir y hay cosas que no se deben permitir. Lamentablemente hoy día vivimos en un mundo en donde la iglesia permite muchas cosas que no son bíblicas. ¿De acuerdo a lo que la palabra de Dios dice? Esta es la gente que cae para atrás, cae en el espíritu. Hay gente de la risa santa, al reír en el espíritu. La doctrina esta de echar fuera demonios de los cristianos, que no se enseñan en la Biblia. Entonces no es que yo las prohíba, sino la Biblia no las enseña. Si la Biblia no las enseña, yo no las enseño, no las creo. No las creo. Y no solo eso, hay doctrinas como que usted es un pequeño Dios. Tampoco la Biblia enseña eso. Que tenemos que exigirle a Dios de acuerdo a nuestra mentalidad positiva. Tenga mente positiva. Si usted lee la Biblia, se va a encontrar que es más negativa que positiva. No matarás, no robarás, no. Pero a veces la gente tiene esta idea positiva. Yo pienso, creo que en este momento tal cosa. No. Eso no es lo que enseña la Escritura. Acuérdense, hay un Dios soberano que está sentado en el trono. Aquí. O eso de que usted y yo como creyentes debemos como creyentes, como cristianos, debemos ser ricos, saludables. Si aplicamos ciertos principios del reino. Vea, yo les voy a enseñar 7 pasos para. Cuando alguien me dice 7 pasos para, yo ya me pongo 7 pasos para este otro lado, me voy inmediatamente. Ya es un peligro. Tratan de hacer fórmulas, de crear fórmulas. No. Si a usted le resultó algo, bueno, bien para usted. Pero Dios es soberano, Dios no está metido en una caja, Dios no trabaja con todos igual. Y no podemos nosotros exigir o decir, no, esto a mí me resultó, entonces te va a resultar a ti. ¿Por qué? Somos diferentes. Pero Dios a nosotros nos dice algo. Fíjense, esta es una promesa del Señor. En el mundo tendréis aflicciones. ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo rechazo? No. Pero confiad, dice el Señor. Yo he vencido el mundo. Entonces, cuando el cristianismo se transforma en luces de colores y todo bonito y todo hermoso, no más problemas, no más enfermedades, usted va a ser rico, usted va a ser aquí, allá, no es lo que enseñó Jesús. No es lo que vivieron los apóstoles. No es lo que enseñó el apóstol Pablo. No es eso. A través de muchas pruebas y tribulaciones es necesario entrar en el reino de los cielos, dice el apóstol. Y las pruebas y las tribulaciones las vamos a tener. Entonces necesitamos tener claro eso. Entonces el Señor le da aquí al apóstol esta gran responsabilidad.
Y usted y yo necesitamos tener en cuenta que hay muchas doctrinas diversas y extrañas que debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque podemos ser engañados. Por eso el escritor de Hebreos dice que debemos afirmar nuestros corazones con la gracia de Dios, en la palabra de Dios. No con cosas de la carne, sino con el Espíritu. ¿Y qué es lo que alimenta el Espíritu? Es la palabra de Dios. De ahí es donde usted se alimenta. De ahí es donde usted se fortalece en la fe que es en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Ahora fíjense, después de todo esto, ya revela el Señor a Pedro que Él es el Cristo y le da esta gran responsabilidad, ese poder con una gran responsabilidad. Y ahora vea lo que dice en el verso 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que Él era Jesús el Cristo. Ahora, desde este versículo, en el contexto en el que estamos, el Señor comienza a preparar a sus discípulos para su muerte. Él los comienza a preparar. Recuerden, la mentalidad judía de este tiempo era de un Mesías conquistador, que los viniera a liberar. No un Mesías sufriente hasta el día de hoy. Tienen esa mentalidad. Entonces aquí el Señor les dice, tengan cuidado, no llamen a la gente, sino que tranquilos. ¿Por qué? Porque se van a confundir. Porque van a esperar a este Mesías que viene a reinar. Pero ellos se olvidan y desconocen que el Mesías primero tenía que venir y sufrir. Eso es lo que los judíos no querían. No querían un Mesías sufriente. No querían un Mesías de Isaías 52, Isaías 53. Ellos no querían eso. Ellos querían un Mesías que viniera a reinar. Entonces ellos tenían una era mala y una era buena. Entonces ellos decían, no, ahora tiene que venir esta era buena y esta era es la que representa al Mesías. Y es lo que ellos estaban esperando. Entonces el Señor le dice, no vayan. Porque la gente va a tener una expectativa que no es. No es. Fíjense en el Evangelio de Juan, que es un pasaje paralelo que es interesante aquí, en el verso 6, en el capítulo 6 de Juan, verso 15, dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él, ¿qué había pasado en Juan 6? Comieron pan. Dios multiplicó los panes. Dijo, este es el Mesías que necesitamos. Imagínense ya, no tengo que hacer más pan, ya, no más frijoles, no más arroz. Le digo, Jesús, por favor, un pollo asado, por favor, y Él me lo va a dar. ¿Ya? Hizo milagros, wow, Él va a hacer los milagros. Entonces el Señor les advierte aquí. Fíjate, dice que la gente, Él sabía que la gente iba a venir a apoderarse de Él y hacerle rey, se retiró, dice. Se retiró, dice, Él volvió a retirarse al monte Él solo. Entonces este es el comentario aquí. En el capítulo 14 de Mateo, que ya lo leímos, ya lo estudiamos, el verso 22, el Señor envía a los discípulos en la barca. ¿Por qué? Porque la gente quería también hacerlo rey. Entonces aquí está la razón. El Señor le dice, hey, no le digan nada a nadie, porque todavía no es el tiempo. ¿Cuándo se va a hacer público esto? En 6 meses más. Cuando Jesús entre a Jerusalén, montado en un pollino, en un burrito. Digan, benditos que vienen en el nombre del Señor. Y digan, yo soy el Mesías. Pero no el Mesías que ustedes estaban esperando. Porque primero he venido a ¿qué? A tratar con el pecado. Que era lo primero aquí. Ahora fíjense en el verso 21. Y aquí nos vamos a detener hoy día. Un momento. Antes de compartir la comunión. Desde ese momento, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Lucas 9 nos ha dicho que si ustedes quieren ver, nosotros ya enseñamos, ¿se acuerdan? En Lucas, usted lo puede buscar, ahí está. Dice que el Señor puso su rostro firme hacia Jerusalén. 6, 8 meses antes. Y Lucas 9 nos relata, y de ahí en adelante, todo ese trayecto de Jesús hasta llegar a Jerusalén.
Bueno, aquí el Señor les dice a ellos, en Cesarea de Filipo le dice, hey, es necesario ir a Jerusalén. ¿A qué? A reinar, no, dice a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Esto es lo que el Señor les está diciendo ahora. Los estaba preparando. Esto es lo que va a ocurrir. Hay un hombre que escribió esto, un teólogo del siglo XVIII. Si cortas la Biblia en cualquier parte, esta sangra. Hay un hilo escarlata, hay un hilo de sangre desde Génesis a Apocalipsis. Donde usted la corte, va a aparecer Cristo y crucificado, muerto, pero también resucitado al tercer día aquí. Entonces, el sacrificio de Cristo Jesús es el fundamento. Y esto es lo que la gente debe entender. Es la enseñanza, es el mensaje, es la declaración que Dios nos hace en su palabra, que es algo prominente para que nosotros entendamos. El sacrificio de Cristo Jesús, lo que Él vino a hacer, a morir en la cruz. Pero lamentablemente este mensaje hoy día no es muy popular. Mira, déjame darte un par de ejemplos de cómo en la Biblia se habla de este sacrificio de Jesús, desde Génesis. En Génesis capítulo 22, en el verso 2, habla ahí acerca de que el Señor le pide a Abraham que vaya a sacrificar a su hijo. ¿Se acuerdan del monte Moriah? Bueno, el monte Moriah es del mismo lugar en donde ahorita está el monte o el templo, o donde estaba el templo, donde hoy día usted ve esa mezquita de Omar ahí. Bueno, esa es la zona del monte Moriah. O sea, Jesús iba a morir ahí en esa zona, porque en esa misma cadena montañosa es donde está también el monte de la Calavera. Y el Señor le dice a Abraham, lleva a tu hijo, da a tu hijo Isaac, tu único hijo, al que amas. Al que amas. Recuerden, la primera vez que se menciona la palabra amor en la Biblia es ahí. Y es el amor de un padre hacia un hijo que va a ser sacrificado. Es la primera vez. Y desde ese punto en adelante, ve y llévalo ahí. Ofrécelo ahí, dice en el holocausto, en el verso 2 de Génesis 22, sobre uno de los montes que yo te diré, preparando para el sacrificio. Sabemos que no sacrificó a Isaac, ¿ya? Dios se proveerá a sí mismo. ¿Se acuerdan? El hijo le pregunta, está todo aquí, el fuego, la leña, el cuchillo, ¿y dónde está el cordero? Y Abraham le dice, Dios se proveerá a sí mismo. Y eso es lo que él hizo. 2000 años después, Dios se proveyó a sí mismo, muriendo en la cruz. Por todos nosotros. En el libro de Números, en el capítulo 21, verso 4 al 9, habla de la famosa serpiente de bronce que hizo Moisés. ¿Se acuerdan? Cuando ellos comenzaron a pecar y Dios envió serpientes y la gente era mordida. ¿Y qué ocurría? Bueno, Dios le mandó a Moisés, hazte una serpiente de bronce y pónela en la parte más alta del campamento. Y vea lo que es. Y el que mire esa serpiente, ya, será sanado. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo. Así, cada uno tenía que tomar la decisión de mirar. No era porque estaba en el campamento la gente se iba a sanar, no. Ellos tenían que mirar. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que Jesús, en Juan, en el capítulo 3, toma esta misma analogía y la aplica a él. En el versículo 14 de Juan, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, en Números, ¿verdad? 22, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El hilo, sacrificio de Cristo. ¿Qué pasa en el libro de los Salmos cuando David escribe el Salmo 22? ¿Cuál es la primera versículo del Salmo 22? Cuando usted lee, ¿por qué me has abandonado? Eso fue lo que recitó Jesús estando en la cruz. Inmediatamente uno viene y se recuerda lo que dice el Salmo. Jesús dice que clamó y dijo, Elí, Elí, lama sabachthani.
¿Qué quiere decir? ¿Qué? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Y la gente que escuchó eso, ya porque David en el Salmo 22 estaba hablando acerca de la cruz, del sacrificio de Jesús, cientos de años antes que se estableciera este sistema de muerte. Cientos de años antes que se estableciera ese sistema. Y ahora el Señor ahí en la cruz, lo primero que cita es que ese versículo. ¿Y qué iba a alimentar o cuál es la idea de alimentar eso en el corazón de un judío? Bueno, siga leyendo el Salmo. Ese Salmo está hablando de mí, de mi sacrificio, de mi muerte. Entonces, a través de todo el Antiguo Testamento, ¿y de qué decimos del libro de Isaías? Recuerden, hoy día vamos a compartir la comunión. Vea lo que dice Isaías en el capítulo 52, hablando de el Mesías, verso 14. Dice que la gente se asombró de él en tal manera que fue desfigurado, dice, de los hombres su parecer. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de ver La Pasión de Cristo? ¿Han visto? La película de Mel Gibson. Yo sé que es sangrienta y todo lo demás, ¿no? Se ve cómo quedó Jesús. Bueno, es lo que dice la Biblia que iba a ocurrir con Jesús. Porque a veces nosotros vemos, ¿cuál? La de Franco Sefirelli, que es muy buena. Nadie puede decir que dura como 58 horas. ¿Cuántas horas dura? ¿Ya? Como 3 semanas hay que estar ahí sentado para verla. Pero ¿cómo lo ve a Jesús con aquí? No, dice que fue desfigurado. Fue desfigurado. Completo. Lo golpearon. Eso es lo que dice el Salmo, hablando acerca del Mesías. Luego, si usted sigue leyendo, en el verso 1 del capítulo 53, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a lo que Jesús iba a hacer? ¿Quién ha creído al mensaje de lo que Cristo hizo? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y luego en el verso 5 dice, más el herido fue, ¿quién? El Mesías. En su primera venida, por nuestras rebeliones. Dice que fue molido, castigado y sus llagas, por sus llagas hemos sido nosotros curados, sanados. A veces la gente piensa solo que es físico, no, es espiritual, el primer problema de nosotros. No es la salud física el primer problema. Nuestro primer problema es que estábamos muertos y necesitamos ser revividos, volver a nacer. Y esto es lo que Él vino a hacer. Entonces, cuando usted estudia la Biblia de principio a fin, usted va a encontrar este hilo conductor. La sangre de Jesús, el derramamiento de la sangre, la muerte de Jesús, la vida entregada del Mesías por usted y por mí. Entonces, la cruz, el sacrificio de Cristo Jesús es primordial, es importante. Tiene que estar en la lista arriba, en el tope aquí. Cuando usted piensa qué es lo importante para Dios y Jesús, es la cruz. Eso es lo que vino. Vino a morir. Y véalo así, es tan importante que cuando usted estudia los 4 evangelios, se da cuenta de algo. Te voy a dar unos datos que yo creo que son importantes porque nos dan luz de qué es lo que a veces nosotros estamos enfocados y perdiendo el tiempo. En cambio, cuando lo que realmente importa, lo dejamos de lado. O lo vemos como algo pasajero. Cuando estudiamos los evangelios, usted puede encontrar, fíjense, los primeros 30 años de la vida de Jesús, solamente usted tiene un relato en 4 capítulos. Hay 4 capítulos que nos hablan del nacimiento de Jesús, de su infancia cuando tenía 12 años y de ahí ya no sabemos nada más. Solo 4 aquí. Pero hay 85 capítulos, estoy hablando de todos los evangelios, que se centran en los últimos 3 años y medio de la vida de Jesús. O sea, 85 capítulos que te hablan acerca del ministerio público de Jesús. De esos 85 capítulos hay 29 que tratan de la última semana de la vida de Jesús, antes de ir a la cruz.
hay 29 que hablan acerca de eso. De esos 13 tratan de la vida de Jesús aquí en la tierra, hablando del último día de Jesús, antes de ir a la cruz. Nos relatan aquí más de 500 versículos acerca de este evento, de su crucifixión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto es algo importante. ¿Y por qué es importante hoy día? Porque hoy día, lamentablemente, la cruz de Cristo es ignorada. Hay muchas iglesias que hoy día ofende hablar de la cruz de Cristo. La gente dice, no hablemos de la cruz, no hablemos de sangre. ¿Quién va a querer escuchar eso? Se avergüenza de hablar de lo que Cristo hizo. Por eso para algunos, como el apóstol Pablo decía, es vergüenza. Pero para nosotros no, es poder de Dios. No me avergüenzo de eso. ¿Por qué deberíamos avergonzarnos de una verdad que es tan importante? Que los hombres que escribieron los evangelios se esforzaron en relatarnos con detalle esa última semana y en especial ese último día de Jesús. Si usted lee Juan capítulo 13 en adelante, ahí está el último día de Jesús, en profundo con sus discípulos, hablando acerca de lo que iba a ocurrir y de lo que ellos necesitaban conocer. Entonces, ¿cuál es el enfoque hoy día? Y esto es lamentablemente una crítica a la iglesia, al cuerpo de Cristo. No a esta iglesia local, pero sí a la iglesia universal. ¿Por qué? Porque la iglesia hoy día quiere ser más atractiva. La iglesia hoy día quiere ser más moderna. La iglesia hoy día quiere ser más relevante. Entonces, ¿qué hace? Bueno, saquemos todas aquellas cosas que puedan no ayudar a eso. Y se avergüenzan del evangelio. Hoy día los mensajes están enfocados en temas sociales. Y no estoy diciendo que sea malo. El problema es cuando solo eso. Cuando solo eso. Cuando el verdadero mensaje que la gente necesita escuchar es de Cristo y este crucificado, muerto y resucitado al tercer día. Porque eso es lo que hace la diferencia. Hoy día el mensaje de las iglesias hoy día es una vida mejor ahora. Este es tu tiempo, es la vida mejor. Entonces esto va en contra, en oposición a lo que el Señor va a enseñar después, aquí en este mismo capítulo. ¿Y qué es lo que el Señor va a enseñar? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Y ahí es donde tenemos el problema. ¿Por qué? Porque no queremos morir a nosotros. Dios no está diciendo que usted debe morir a cosas que son para usted. No, Dios está muriendo. Debes morir a ti mismo. No a las cosas, sino tú mismo, entregarte a Dios. Perderte de vista. Por eso estos ministerios hoy día que tratan a veces de hablar de Cristo, pero un Cristo diluido, excluyen la cruz. Se centran en lo que las personas sienten que es mejor para ellos. No, háblanos de eso. No nos hables de suprimir, háblanos para sentirnos bien aquí. Hacen que las personas se sientan bien consigo mismo. Y vean, el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y la fe que vivo ahora, la vida que yo vivo ahora, la vivo en la fe del Hijo de Dios, no en mí. Entonces nosotros no nos debemos avergonzar de lo que Cristo hizo para que usted y yo pudiéramos tener vida eterna. Que Él vino y murió y sufrió. Vean lo que dice el apóstol Pablo. Leamos ahí en 1 de Corintios. En capítulo 1. Versos 17 y 18. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar. Bueno, eso lo hablamos, ¿verdad? Aquellos que creen que el bautismo salva a las personas, tienen un problema con esto. Sino a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vean el énfasis. Y luego dice en el verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y si usted avanza en la otra página,
en el capítulo 2 de 1 Corintios, en el verso 2, vea lo que dice Pablo. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La proclamación fue del mensaje del evangelio, las buenas nuevas. ¿Cuál eran? El que Él murió en la cruz. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. ¿De quiénes? De todos los que crean en Él. Para redimirlos, para darles una nueva vida. Ahora recuerden, la cruz, morir en la muerte de cruz era lo más terrible que existía. Lo más terrible que existía. Generalmente los hombres morían de asfixia por su posición. Por eso les quebraban las rodillas para que ya pudieran morir rápido. Hay gente que podía pasar días ahí. Días. Y era algo terrible. Y antes de ponerlos en la cruz, los flagelaban. Y los hacían cargar su cruz. Los humillaban y los ponían desnudos ahí en la cruz. Y arriba un cartel que decía el crimen que habían cometido. ¿Cuál era el cartel que decía Jesús? Este es el rey de los judíos. Eso es lo que decía. Entonces era una muerte horrorosa que podía durar, pero Jesús obviamente estaba tan golpeado que obviamente no duró mucho tiempo. Pablo entonces sabía que la cruz era ese instrumento en el cual el Señor iba a pagar el precio por nosotros. Ese es el lugar que usted y yo debíamos haber tenido, no la cruz, sino muertos. Pero Él lo pagó por usted. Por eso en Juan 19:30, cuando Jesús ya estaba, dice que le pusieron el vinagre y todo eso, ¿verdad? ¿Y qué dice después de eso? Consumado es. Dio un grito, consumado es, a la hora del sacrificio, a las 3 de la tarde, a la hora del sacrificio del Cordero Pascual, Jesús dice consumado es. Eso es lo que decía el sumo sacerdote cuando hacía eso. Y Jesús, tomando el pecado de todos nosotros, dijo consumado es. Ya no se necesita ningún otro tipo de sacrificio. Nada. No, usted no necesita irse de rodillas por la línea del tren hasta Cartago y volver para que Dios lo perdone, sino que necesita creer en lo que Cristo hizo. En lo que Cristo hizo. Primera de Juan 2:2 nos dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el sustituto. La palabra propiciación es esa. Él fue el que tomó ese lugar por usted y por mí. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, todos los que creen en Cristo Jesús, en lo que Él hizo, son perdonados. Él es la propiciación. No necesita buscar un hombre o alguien, necesita ir a Cristo Jesús. A Cristo Jesús. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, Jesús hablando con Nicodemo, cuando le dice ahí que él, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, leímos en el verso 14. Pero luego dice en el verso 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego dice en el 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y luego al final del capítulo 3 de Juan, verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, ¿dónde está la ira que venía sobre mí? En Cristo. Él recibió todo el castigo. Por eso ya no estoy bajo la ira. Pero los que rechazan, los que rehúsan creer en Él están bajo la ira de Dios. ¿Quién tomó ese lugar? Cristo tomó ese lugar. En Juan nosotros miramos ahí que Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando un judío escuchaba eso, inmediatamente su mente venía, ¿qué? Sacrificio, muerte, sangre. Inmediatamente, porque ese era el Cordero. Y esto es lo que Él hizo, tomó nuestro lugar. Por eso usted y yo podemos estar confiados.
Porque no se trata de un hombre cualquiera que murió en la cruz, sino Dios hecho hombre. Y que es suficiente para perdonar nuestros pecados. ¿Y cómo sabemos que el sacrificio de Cristo fue aceptado? Es por su resurrección. ¿Qué les dijo el Señor a los discípulos? Y vamos a ver eso la próxima semana. Ellos se quedaron, y sobre todo Pedro se quedó con la idea, ay, morir, morir. No escuchó todo el mensaje. ¿Qué decía el resto del mensaje? Y resucitaré al tercer día. ¿Cuánto nos gusta a nosotros a veces enfocarnos solo en lo malo? En parte del mensaje, en lo que pensamos que es malo, pero cuando vemos todo el panorama que Dios tiene, podemos ver y resucitaré al tercer día. Todo lo que usted puede estar sufriendo ahorita, recuerde la esperanza que tenemos en Cristo, Jesús, vida eterna, no más dolor, no más sufrimiento. Pero a veces el enemigo siempre, enfócate en tu problema, en tu dolencia, en tu enfermedad, en tu necesidad, en tu dolor. No, vea el panorama. Vea el panorama. ¿Ha visto cristianos tristes usted? ¿Sabe por qué pasa eso a veces? Porque no escuchan el mensaje completo. Y están. Cuando Dios dice, hey, confiad, yo he vencido al mundo. Cuando la Biblia dice que lo que usted está sufriendo ahora es pasajero, no se compara a la gloria que Dios tiene para nosotros. Y esto no se trata del hecho de que vamos a ser masoquistas. Sí, sufra, háceme sufrir, Señor. Nadie quiere sufrir. Pero sabemos que cuando nos toca, primero nunca estamos solos. Y si nos toca, Él nos va a dar la fuerza para poder resistir. Y que los que nos vaya a tocar vivir en esta vida no se compara a la eterna gloria que vamos a tener con el Señor. Todo esto es leve aquí. Leve. Entonces, ¿cuál es el mensaje completo? Para que tomemos comunión ahora. Todos nuestros pecados han sido perdonados en la cruz por el sacrificio de Cristo Jesús. Cuando usted tome el pan y el jugo, usted puede estar confiado, Señor, gracias por lo que tú hiciste. Unos lo consideraban una locura, los griegos, y los otros sencillamente una torpeza. ¿Cómo se te ocurre que vamos a ser salvos por un hombre que va a morir en una cruz? Bueno, esa es la forma que Dios escogió para hacerlo. Se humilló por nosotros. Y todos nosotros un día vamos a estar delante de Dios. Y cualquier persona que considere que Cristo muriendo en la cruz es una estupidez, una necedad, una locura, entonces está en problema. Está perdido. Está perdido. Pero todo el que reciba a Jesús como el Señor y Salvador de su vida puede estar confiado. Recuerden la Pascua, la comunión que nosotros llamamos la Santa Cena o la Eucaristía. Es cuando Jesús se pone en pie y parte el pan y lo da a los discípulos. ¿Y qué les dice? Comed, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Ese es lo que el Señor le dice a los discípulos. Claro, los discípulos estaban así como, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Peleándose entre ellos. ¿Quién iba a ser el mayor? Y luego el Señor toma el vino y la copa. ¿Ya? Era la copa y el pan, o sea, se lo pasaban así. Hoy día no podría hacer eso. ¿Se imagina una sola copa? Tome ahí, pásela. Bueno, antes uno en el mundo, por lo que me han contado, uno tomaba y no tenía escrúpulos. Pero ahora nos volvimos cristianos, nos volvemos escrupulosos. Uy. ¿Ya? Pero el asunto es este. El Señor le dice a los discípulos, mi sangre, nuevo pacto. Cada vez que la bebiere, mi muerte anuncia. Mi muerte estás mostrando al mundo hasta que yo vuelva. Esta es la sangre que nos limpia de todos nuestros pecados. Hay un pasaje en el libro de Ezequiel, en el capítulo 33, en el verso 11, donde el Señor hace una invitación grande aquí. Y hace una declaración, dice el Señor, no quiero la muerte del impío. El Señor no quiere eso. ¿Qué debe hacer la gente? Volverse a Él. Volverse al Señor. Y hace la pregunta a la casa de Israel, ¿por qué vas a morir, casa de Israel? Cuando la salvación está aquí.
Es la misma pregunta que el Señor nos hace hoy. Si usted no es cristiano, usted no tiene que ir al infierno, usted no tiene que ser condenado. ¿Por qué? Si la salvación está aquí, en Cristo Jesús. Un asunto de fe, un asunto de creer. Hay dos cosas que van a ocurrir en este mundo, para usted y para mí. Cuando yo muera, si yo soy cristiano, voy a la gloria de Dios. Si usted no es cristiano, va a ser condenado por Dios, por no creer en Cristo Jesús. Todo lo demás es el resultado de eso. Confesemos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos. Y si usted es cristiano y está a lo mejor viviendo en pecado, necesita examinar su vida. Deje limpio su camino, dice el profeta Isaías. El hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual dice tendrá misericordia. Eso es lo que a veces nosotros no entendemos. Dios es un Dios de misericordia, de oportunidad. Pero nosotros, ¿cómo nos gusta condenar a la gente? No, dice, yo no venía a condenar al mundo, a salvarlo. Ya está condenado. Pero sepa una cosa, que Dios no pasa por alto su pecado. Dios lo va a juzgar. Ya sea enviándolos al infierno si no se arrepiente, porque el pecado ya ha sido juzgado en la cruz. Para aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Usted es una nueva criatura. No hay, dice, condenación a los que están en Cristo Jesús. Podemos estar confiados que Dios ha perdonado nuestros pecados. Entonces la muerte de Cristo es esencial. Y hoy día vamos a compartir la comunión. Voy a invitar a los músicos. Y vamos a orar y vamos a adorar al Señor. Y vamos a tomar la comunión. Pregunta para mucha gente a veces, ¿quiénes son los que pueden tomar la comunión? Yo soy miembro de esta iglesia. Usted nos visita y si es miembro del cuerpo de Cristo, puedes tomarla. Si usted no es creyente, no la tome. Porque está tomando para sí juicio. Para sí juicio. ¿Por qué? Porque no está discerniendo el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos entendiendo que lo que Cristo hizo es para salvarnos de nuestros pecados. Pero yo a tomarla en mi condición de rechazar a Cristo Jesús, estoy pisoteando la sangre de Cristo. Entonces, ¿quiénes pueden tomar la comunión? Todos aquellos que han creído en Cristo Jesús. Bueno, yo no he creído en Cristo Jesús. ¿Quieres creer en Cristo Jesús? ¿Quieres recibir a Jesús como Señor y Salvador? Estás a una oración. ¿Qué tienes que hacer? Pedirle perdón. Y Dios te perdona. ¿Y cuándo puedo tomar la comunión? Inmediatamente. No mañana, no pasado, no esperar 6 meses a ver. Porque Dios nos perdona. Hoy estará conmigo, le dijo el Señor al ladrón de la cruz en el paraíso. Pero no es un arrepentimiento por emoción, sino por convicción del Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra. Y oramos, Señor, en esta hora para pedirte que nos llenes, Señor, con tu Espíritu y que tu Espíritu también traiga convicción a los corazones. Si hay algo, Señor, en la vida de nosotros que no esté en acuerdo a tu propósito y a tu voluntad en nosotros, Señor, oramos para que nos perdones. Te lo pedimos, Señor, perdónanos. Queremos esta mañana compartir la comunión y queremos hacerlo, Señor, con gozo, con agradecimiento por lo que tú hiciste al venir a este mundo y morir por nosotros en la cruz. Y oro, Señor, si aquí hay alguien esta mañana que no te conoce, que realmente, Señor, solamente ha oído de ti, pero no ha tenido una entrega completa de su vida a ti. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo traiga convicción a su corazón. Este es el tiempo, Señor,
en donde los que están acá, Señor, han venido porque tú has permitido que lleguen, Señor. No casualidad, sino que sencillamente, Señor, eres tú el que ha traído, Señor, a cada uno esta mañana, para que juntos compartamos la comunión, pero también para que aquellos que no te conocen puedan venir a ti, Señor. Si hay alguien aquí en esta mañana que quiera hacer esta oración conmigo, donde usted esté, mientras nosotros estamos con nuestros ojos cerrados, si hay alguien que quiera hacer esta oración, quiera entregar su vida a Cristo, porque el final es muerte. En Cristo es vida, vida eterna. Hay dos lugares donde va a pasar la eternidad, con Cristo o sin Cristo. Condenación eterna o gloria eterna con el Señor. Y es aquí donde decidimos dónde pasar la eternidad. Entonces la oportunidad está. Quiero, antes de pasar a compartir la comunión, si hay alguien aquí en esta mañana que quiera dar este paso de fe, reconocer su necesidad de Cristo en su vida y pedir perdón y saber que Dios lo va a perdonar. Este es un asunto entre usted y Dios. Si hay alguien para hacer esta oración, puede levantar su mano. Quiero hacer esto antes de pasar a tener el tiempo de la Santa Cena. Darle la oportunidad, si hay alguien que quiera dar este paso de fe y de recibir a Jesús como el Señor y Salvador, puede darlo haciendo una oración conmigo. Puede levantar su mano donde está y vamos a orar. Es todo lo que vamos a hacer. Y pedirle al Señor que lo perdone y saber y tener la seguridad de que el Señor lo ha perdonado. Esta es la oportunidad que siempre queremos dar a aquellos que no conocen a Cristo Jesús realmente como Señor y no han entregado su vida a Cristo. Si hay alguien aquí para hacer esta oración o si no, seguimos. Señor, te agradecemos por este tiempo. Queremos pedirte, Señor, que bendigas este jugo y este pan, que al compartir la comunión podamos sentir esa paz, Señor, de que estamos, Señor, en paz contigo, de que no hay condenación, que hemos sido perdonados y que hemos sido liberados, Señor, de la condena, del poder del pecado y de la condenación del pecado, Señor. Y un día, Señor, cuando estemos contigo, seremos liberados de la presencia del pecado, Señor. Pero ahora te damos gracias, Señor, porque podemos estar confiados en que tu sacrificio es suficiente para perdonar y limpiar, como lo has hecho en la vida de cada uno de nosotros. Te adoramos, te exaltamos, Señor, y oramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.